Hola a todos, bienvenidos al módulo 2 del taller de cine y actuación. Para contar una historia más allá del papel tenemos que visualizarla, estructurarla en imágenes que nos permita profundizar, comunicar, contar, contextualizar y narrar la historia que deseamos transmitir al público. Para ello es importante conocer los tipos de planos que provienen desde la fotografía y se articulan con el cine, con las imágenes en movimiento. Si queremos contar historias mediante sketches, cómicos, cortometrajes, películas, filminutos, documentales, reel o historias para redes sociales, videos publicitarios o simplemente contenido para YouTube, es importante saber que los planos nos ayudan a enfatizar y captar la atención de nuestro público. Para ello vamos a conocer los 9 tipos de planos más usados en el cine según el espacio que ocupa la figura humana en el encuadre. Vamos a ir de mayor a menor, empezando por el plano más abierto y entre paréntesis les vamos a dejar las abreviaturas que se utilizan normalmente para el guión técnico. Los planos tienen las siguientes categorías: planos descriptivos o abiertos. Esta categoría nos muestra el entorno donde se desarrolla la acción. Se suele utilizar para comenzar o finalizar las escenas. Se ubican al personaje en su entorno, es decir, nos muestran información sobre dónde transcurre la historia. El gran plano general. El gran plano general da mucha información el entorno, o el paisaje, o el espacio donde se desarrolla la historia. Aunque vemos una figura humana relativamente muy pequeña al plano, pero esto nos genera un contexto de los personajes. El plano general. El plano general es más corto o más cerca a la figura humana que el gran plano general, pero aún sigue teniendo más presencia el entorno que el personaje o la figura humana. Se suele utilizar para comenzar una escena o situar una acción. Podríamos decir que el plano general ya estamos en condiciones de identificar a una persona. A este plano se le suele también llamar el plano de situación o el plano de contexto. El plano entero o figura. Es el encuadre donde los límites es superior e inferior y coinciden con la cabeza y los pies del sujeto. El entorno sigue siendo importante, pero ya se ve una figura humana perfectamente, es reconocible la persona y vemos todo lo que hace con su cuerpo. Planos narrativos o intermedios. Esta categoría nos muestra las acciones que desarrollan los personajes. En este tamaño de plano intermedio ya podemos ver lo que es una persona que hace con su cuerpo y la figura humana va tomando presencia, pero también podemos mostrar parte del entorno donde se desarrolla la historia. Dentro de estos planos está el plano americano 3/4 o medio largo. Este plano se muestra la figura humana desde las rodillas hacia arriba. Se llama comúnmente plano americano porque proviene del western y es que las películas del oeste se utilizaba mucho ya que se necesitaba ver cómo los pistoleros desenfundaban las pistolas en los duelos. El plano medio o el plano medio corto, que es el que estamos utilizando en este momento, aproximadamente de la cintura hacia arriba, es un plano más utilizado ya que mantiene la distancia y se asemeja cuando hablamos con alguien en la realidad. El plano medio corto es ligeramente más cerrado que el plano medio, capta el cuerpo desde la cabeza hasta justo debajo del pecho. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un cuadro, descontextualiza a la persona de su entorno para concentrar más en ella la atención. Dentro de la otra categoría están los planos expresivos o cerrados. Se utilizan mucho en cine y televisión ya que nos muestra qué tan cerca está la comunicación verbal y no verbal de esta persona. Primer plano. Este corta a la altura de los hombros, sirve para mostrar las emociones del personaje y a este punto ya nos olvidamos del entorno, para concentrarnos en las emociones del personaje. Primer plano. En este plano nos vamos a centrar completamente en el rostro de una persona o de un personaje y se capta desde la base del mentón hasta la frente. Es una imagen muy expresiva que nos permite emociones de los personajes. Este plano es muy utilizado por Sergio Leone en sus western o con Tarantino. Plano detalle. El plano detalle es un plano detalle que nos muestra su máxima expresión a un objeto o una parte concreta de una persona. Sirve para enfatizar dentro de la escena. Entonces, resumiendo, dentro de las categorías podemos agruparlos en tamaños de planos. Los planos generales o abiertos son más descriptivos y nos muestra dónde estamos.
Los planos intermedios son los que vemos que hacen los personajes con sus manos y nos permiten transmitir la comunicación no verbal. Los planos cortos o cerrados son los que nos sirven para enfatizar algo, una emoción, una acción, un objeto o una información que queremos transmitirle al espectador. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los planos? Cada proyecto, cada historia, cada narrativa son diferentes. Es que depende de ti cómo vas a contar la historia. Estos planos se utilizan para describir la narrativa que quieres en tu peli. Es importante que planifiques qué quieres contar en cada escena, cuál es el entorno o el contexto o la emoción que quieres transmitir al espectador. Analiza qué plano me dará ese enfoque y refuerza qué aportará tanto al guión, la narrativa y en especial al actor. No es lo mismo hacer un plano general en donde el actor esté llorando por la muerte de su madre que en un plano cerrado donde vemos su actuación, su emoción y su reacción. Si tienes tiempo dentro de un rodaje, juega, busca el mejor plano, pero recuerda que el tiempo es oro dentro de una producción. Es mejor hacer ensayos, tomar tu cámara y planificar un guión técnico o un storyboard. ¿Qué es lo que vas a contar? Ahora sí, con todo esto, nos vemos en la pantalla grande.